cuando el daño se causa en bienes de interés histórico, artístico o cultural. Ahí está la pertinencia. El detalle aquí es pues que siempre el Ministerio Público desde el día 1 en este caso, en regla 6 y en la vista preliminar y en las argumentaciones ha sido consistente en que, y por los planteamientos que ha hecho la defensa en el pasado, esto no es un caso donde los hechos estén en controversia, más bien unos planteamientos de derecho. Y voy a elaborar. En este caso hay dos afirmativas constantes que la defensa ha levantado desde la regla 6 y entendemos que usted eventualmente escuchará nuevamente unos planteamientos sobre dos eventos fundamentales que no se cumplen. Uno, un derecho constitucional a la libertad de expresión, lo va a escuchar. Y el segundo es que no hubo un daño, porque ya ese daño se arregló y según la profesora Dora Nevares establece en su análisis editorial, en su comentado Código Penal, que si no hay un cambio sustancial en la cosa, pues evidentemente hay una posibilidad de recurrir en una vía civil para poder entonces resarcir ese daño. No necesariamente esa intención penal, según la profesora, pues se da. Sin embargo, en los incisos, haciendo lectura de ese análisis editorial, de ese inciso C y también del D, establece que este artículo protege bienes que por su naturaleza amerita que el autor del daño sea penalizado de un grado mayor. Uno es el caso de los bienes de importancia para el patrimonio artístico, histórico o cultural, y no importa si es privado o público. Creo que tampoco la controversia es si eso es un bien público. Yo creo que eso está más que claro. Es un distrito capitalino y ya usted vino en conocimiento de una ley que habilita. Así que da igual. Lo que pasa es que el daño que se da en este contexto no modifica la cosa en el sentido de que la rompió y la dejó inservible y que es una cosa que ya no sirve su función. Es esta modificación que por la naturaleza de la restauración no quedó igual. No quedó igual y esa fue la prueba que pasó de una persona que lleva 30 años ejerciendo este oficio del arte y ha prestado su talento y su conocimiento para distintas instrumentalidades, municipios, Capitolio, incluso hasta fuera del país. Y establece la prueba que ya había un daño, independientemente si estaba en el exterior, independientemente si estaba en salitre, independientemente si había que darle un mantenimiento oportuno, ya estableció, a preguntas del Ministerio Público, ya el daño estaba hecho y había que repararlo, y es un daño que tiene una cuantía. Fíjense que tampoco estamos haciendo alusión a que este daño excede $500 o son del Estado, o no. Son bienes que evidentemente, para que quede lo más posible, según lo que dijo la prueba, a como estaba cuando se edificaron, cobró $45,000, $40,000 por 8, luego terminó restaurando una cuarta que no sufrió daño, fíjense. La novena. Una novena, no sufrió daño, muchas gracias, pues, no sufrió daño, pero para que quedara igual, o sea que sí hubo un cambio estructural en lo que puede apreciar un ciudadano, un visitante, un turista. Entonces, en cuanto a si se constituye el elemento específico de un daño, que por la naturaleza ya quedó inservible, bueno, habría que entonces escudriñar cuál es el quantum del daño. Aquí en Puerto Rico, evidentemente, cuando hay un daño, ya sea un accidente o un vehículo 5.07 de la ley 22 o un daño a otra propiedad, pues entonces estaríamos hablando de un artículo que ya estaría en letra muerta, porque evidentemente muchos de esos daños se restauran, se arreglan, seguro para... Y esa intención criminal no se hace. Y esto es lo que está traído a la consideración.
evidentemente hubo una restauración. Eso no es la controversia. La controversia es ¿cuál era la intención específica? Bueno, pues entonces tendríamos que atarlo con el otro potencial defensa de no, que esto está amparado a un derecho fundamental de libertad de expresión, y entonces tu señoría va a quitar, no tan solo si hubo un daño, sino si está protegida esa acción. Y entendemos que el derecho vigente jurisprudencial puertorriqueño nos da la razón al Ministerio Público en que no está protegido. Voy a ir tratando de esbozar desde la Constitución de los Estados Unidos en la Carta de Derecho. Dice, el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, tiene apellido, y a solicitar del gobierno la reparación de agravios. Y este derecho se extiende a Puerto Rico gracias a la 14ª enmienda. Evidentemente la Constitución de Puerto Rico novel y contempla con especificidad unos derechos más puntuales. Sección 4. No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa en el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica, nuevamente, a pedir al gobierno la reparación de agravios. Fíjese, estos hechos en el contexto no se dan de la nada. Hubo unos eventos en un rally muy desafortunado de una persona que hoy día es presidente, y una persona hizo una manifestación desde el punto de vista individual, equivocado y aberrante. Por supuesto que sí. Llamó una isla basura a Puerto Rico. Y nos indignamos. Claro que nos indignamos. Pero ir corriendo a pintar o a dañar bienes del Estado, bueno, es que todo tiene un límite en la indignación, ¿verdad? En el colectivo. Hay que sopesar entonces hasta dónde es el alcance de esa indignación. Vamos a ver, porque la realidad del caso es que esta pregunta ya el Tribunal Supremo la contestó. Y lo ha interpretado en innumerables ocasiones. Y voy a seleccionar dos casos. Son dos casos puntuales y están vigentes. UPR versus Laborde. UPR versus Laborde es 180 DPR 253, opinión del honorable juez Martínez Torres. Y este caso establece como norma que evidentemente el derecho a la libertad de expresión está altamente protegido. Emana de un principio fundamental para una sociedad avanzada. Dice, la garantía constitucional a la libertad de palabra, citando al honorable juez Martínez, abarca el ámbito general de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión y las actividades propias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada libertad la totalidad de los derechos. Citando también el caso de Muñiz, administrador de deporte hípico, el 156 DPR, citando. Y también citando al diario de sesiones de nuestros padres constituyentes en el 51 de la Convención, que dice que faculta el desarrollo pleno del individuo y estimula el libre intercambio y la diversidad de ideas. Y cualquier persona diría, bueno, pues vamos encaminados a que esto es un derecho absoluto según esa lectura, pero hay que seguir leyendo, juez. Y dice más adelante, dice, sin embargo, hemos reiterado a la saciedad que el derecho a la libertad de palabra no está inmune a la imposición de limitaciones. Fíjense, el Estado tiene una obligación de poner una limitación, no puede ser absoluto. Y dice más, dice, siempre y cuando estas sean interpretadas de forma restrictiva, de manera que no abarquen más de lo imprescindible. Vuelvo a citar el caso de Muñiz. Y dice el tribunal, en palabras del juez Martínez, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. De hecho, puede haber toda una controversia de esto. Ni la vida es un derecho absoluto, lamentablemente.
ni el derecho a la vida. En lo federal, usted sabe que existe la pena de muerte. Evidentemente, puede gustarte o no, hasta ese derecho se te puede quitar. Triste y lamentable. Pero ese es el derecho vigente. No, el derecho vigente no está hecho para que nos guste una parte o otra parte no, o que sea acomodaticia. Y más si de las personas que como yo, y con el mayor del respeto, como la persona que preside esta ilustre sala, juramos defender las leyes y la Constitución, no la parte que me gusta, no es la parte que me conviene, no es la parte de lo que yo quisiera, es lo que se resuelve. Todos los días se resuelven cosas que tal vez yo no estoy de acuerdo y las defiendo. Las defiendo con vehemencia porque ese es el ordenamiento jurídico que está vigente y que una curia ilustre decidió de X o de Y. Y ese es el derecho vigente. Entonces, en ese caso, estamos hablando, todavía haciendo referencia a UPR versus Laborde, establece bien claramente, es un caso del año 2010, establece que sí tú puedes regular en apretada síntesis este derecho de tu protestar dentro de un salón no está protegido. Sin embargo, fuera del complejo de la UPR, sí, fíjense, pues entonces te está limitando el derecho. ¿En qué sentido? En el lugar. Y es perfectamente válido. El contenido de una protesta o el contenido de lo que tú dices, no todo está protegido. Las palabras de riña no están protegidas. No está protegida la incitación al odio, la propaganda para crear un nuevo gobierno, mediante milicia para derrocar, proveer una información valiosa que provea un claro y presente peligro para la nación, tampoco está protegido. Y estos son algunos ejemplos de que no todo lo que tú dices está protegido. De hecho, las calumnias tampoco están protegidas, pagan dinero. El tiempo y lugar tampoco lo podemos restringir el Estado. Se ha resuelto que así la hora, como hemos establecido, no es lo mismo protestar en una casa de un funcionario de alto rango, de un secretario, frente a su casa a las 2 de la mañana. Eso no, pues evidentemente eso no está protegido. Pero sí está protegido estar de 8 a 5 frente a la agencia. Una protesta legítima para pedirle, mira, no lo están haciendo bien, y es válida, y es protegida, y ponemos funcionarios del Estado a defender a esos manifestantes. Esa es la verdad. Esa es válida, pero no la de frente a la casa. Evidentemente, así que también podemos restringir el tiempo y el lugar como Estado. Entonces, la forma de la protesta puede ser restringida. Habría que preguntarse, evidentemente. Bueno, evidentemente, las personas que hemos podido viajar para servirle a la nación, ya sea dentro de cualquiera de las agencias, Air Force, Army, Marines, Navy y demás, van para allá, dan su vida, dan su tiempo, dan su esfuerzo para que un ciudadano pueda quemar una bandera. Está reconocido, claro que sí. Claro, porque no vas a quemar el tribunal si te resuelve lo que yo no quiero. Evidentemente, una cosa no debe ser igual para la otra, ¿verdad? Una cosa es una bandera, otra cosa es un edificio. Igualmente, si queremos indignarnos, fíjense qué curioso. Se utilizaban las estatuas de los presidentes y la de Trump. Mire, hasta un pito le vale al presidente, no está ni contemplada. Y entonces otros presidentes, esas sí las vamos a dañar y las vamos a pagar. ¿Quién? Nosotros, porque entonces hay personas, hay ciudadanos que dicen, pero ven acá, Valentín, aquí quién es el perjudicado. Yo voy a decir quién es el perjudicado. Aquí yo represento al pueblo de Puerto Rico, porque usted sabe una cosa, van a haber personas que van a simpatizar con las acciones de don José, y eso está perfectamente, tú puedes simpatizar, un país libre, por lo menos todavía. Y usted sabe una cosa, el hecho de que tú simpatices no quiere decir que tú tengas la razón, ¿me entiendes? Y la realidad del caso es que cuando tú analizas estos 45,000 pesos, que eso puede ser un pecunio, un petty cash para un presupuesto de millones de dólares, al final del día lo pago yo, lo paga la secretaria, todo aquel que paga una contribución en este bendito país, paga por eso. Que no me gusta que hagan una escultura. Perfecto derecho, no votes por él. Pero es que vivimos en una democracia y si fueran electos, aunque a mí no me guste la gente,
pues tenemos que vivir con ella. No vamos, eso no es abre la puerta para ir destruyendo. Hay que tener algo que se llama cordura, un poquito de mesura en las acciones, en la indignación, pues. Entendemos, su señoría, que esa norma de hace muchísimo tiempo, estamos hablando del 2010, estamos en el 2025, hace 15 años, tuvo una oportunidad también el Tribunal Supremo, porque no lo quiero dejar con un caso hace 15 años, tan reciente como en el 2022, en el caso de el compañero Ildefonso Torres Rodríguez contra Noticentro, que la medularidad del asunto era otra, pero se discute la doctrina a la saciedad de lo que es la libertad de expresión. Y fíjense qué curioso, juez, esta parte me parece a mí que es importante esbozarla, porque hay una opinión que emite de conformidad el honorable juez Colón Pérez, que se une el juez Estrella Martínez, y tuvieron una oportunidad para disentir del Estado de Derecho. Y usted sabe qué hicieron en ese caso. Mire, abrazaron la norma jurídica y la establecieron. Y establecieron que evidentemente el derecho de la libertad de expresión se puede limitar, y se puede limitar siempre y cuando, claro está, a lo anterior, conscientes de que el derecho de libertad de palabra y de prensa no es absoluto, ya que puede subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y conveniencia pública lo requieran. Y ellos están haciendo referencia a la Oficina de Comisionado de Seguro versus Poingard, que también toca este tema. De hecho, también citan bastante a UPR versus Laborde porque reiteran la norma, pues. Pues no quiero extenderme más de lo que ya lo he hecho. Yo entiendo que en estricto derecho, el Ministerio Público, en la acción de representar al pueblo, nada personal con don José, todo lo contrario. Yo veo mis casos, yo no veo quién es la persona. Yo veo una acción que es antijurídica. Una acción que es antijurídica, que entiendo que cumple con unos elementos. Yo plasmo mi firma y digo, con todo lo que eso conlleva, de ir en contra de una persona que tuvo un comportamiento, en este caso grave. De hecho, este fiscal, cuando se radica por 8 estatuas. Luego hacemos un planteamiento, por supuesto, que se trajo, porque fíjese, no se empujó el que, hay 8 estatuas, son 8 denuncias y 8. No, fíjese, en el calor, como sucede muchas veces, se dio una interpretación cándida y sincera de delito continuo, una misma acción, un mismo evento, y no pretendemos alargar, nunca lo hemos hecho. Y cuando el planteamiento se trajo oportunamente, no hubo reparo. O sea, que tampoco es que estamos aquí para tratar de hacer, ¿verdad?, abusador con lo que se está pretendiendo traer. Se presentaron pruebas específicas de identificación de personas del Estado que vieron, que se corroboró con los videos y con la investigación, que hubo una persona que estableció cuáles son los méritos y cuál es el alcance para restaurar y tratar de que quede esa pieza como quedaba. Lo mejor posible, así lo estableció. Y entendemos que no le asiste la razón en planteamiento de que no ocurrió un daño o que está cobijado a ese derecho fundamental, porque lo es, pero hay unos límites, su señoría. Así que para no seguir esbozando, sabemos que su señoría conoce el derecho, conoce los casos. Entendemos que hemos probado este caso más allá de dudas. No, vuelvo y digo, no debería haber una controversia, nadie en Puerto Rico, en torno a los hechos. Esto es más bien una situación de si procede o no unas potenciales defensas. Su señoría, muchísimas gracias por escucharme, por el tiempo, y lo someto a su discreción, su señoría. Corresponde la argumentación de la defensa a cargo de la licenciada. Su señoría, en primer lugar, antes de iniciar mi argumentación, tengo que decir que difiero totalmente del representante de la Fiscalía en este caso.
porque estos no es si proceden o no una defensa. El análisis y la evaluación que tiene que hacer aquí el tribunal hoy es sobre la prueba que se presentó. No es un ejercicio abstracto. Es sobre la prueba que se presentó y que desfiló en sala. Así que, ¿verdad? Antes de iniciar mi argumentación, y también diciendo que los abogados de defensa también juramos defender y proteger las leyes y somos funcionarios del tribunal. O sea, eso no es todo aquel que ejerce la profesión del derecho con honra en este país. Eso no es solamente del juez y de los fiscales. En una democracia robusta, ¿verdad?, como la que nos preciamos de tener aquí en Puerto Rico, la privación de la libertad de sus ciudadanos es la última alternativa a considerarse. La privación y las limitaciones impuestas a la libertad. No deberíamos estar aquí hoy en una sala de lo criminal dirimiendo una controversia por una conducta que no constituye delito. La tolerancia a las disidencias es la única forma de vivir en una sociedad democrática o de ley y orden, como le está argumentado el compañero en ocasiones anteriores. No toda la conducta que pueda resultar molesta está tipificada como delito. La protesta y la libertad de expresión son actividades protegidas por nuestra Constitución y por la que juraron defender todos esos presidentes que están representados de manera simbólica en las estatuas objeto de esta controversia. La protesta suele ser incómoda, se hace para incomodar. Son actos que se llevan a cabo para denunciar, llamar la atención sobre algo y precisamente porque incomoda es que está protegida. No es función del Estado perseguir ni criminalizar el ejercicio de los derechos democráticos, por el contrario, su función es garantizar que se puedan ejercer los mismos. Vivimos en tiempos muy complicados. Tal y como anticipaba el presidente Roosevelt el 4 de noviembre del 1938, y cito, me atrevo a afirmar que si la democracia americana deja de progresar día a día como una fuerza viva, intentando mejorar día y noche con medios pacíficos las condiciones de nuestros ciudadanos, la fuerza del fascismo crecerá en nuestro país. La sociedad pierde mucho más cuando se limitan los derechos constitucionales de los ciudadanos que cuando se protegen. Pero este caso no es sobre eso. Esto es un caso criminal. Toda la argumentación que ha presentado el compañero del Ministerio Público y las citas de casos que ha hecho son casos de lo civil. Y son casos que se han resuelto en controversias civiles porque es allí donde nunca se ha suscitado una situación como esta en un caso de naturaleza criminal. Y aún en los casos de naturaleza civil, y precisamente la cita que leyó el compañero de Pueblo versus Laborde, el tribunal es enfático. UPR versus Laborde, perdón, sí, que es civil, que es un injunction en la huelga del 2010. El tribunal fue enfático y dijo que las limitaciones que se pueden imponer a la libertad de expresión son restringidas. El Estado es quien tiene restricciones a la hora de imponer limitaciones a la libertad de expresión en el ámbito de lo civil. ¿Qué no será en el ámbito de que una persona está aquí sentada, una persona que ha servido a este país, una persona que es artista, que produce y que produce obras que lo que sirven es para educar, que se ha ganado premios a nivel internacional? Y lo tengo que decir porque es a lo que él se dedica, es su oficio. Él ha dedicado su vida, su preparación a eso, a elevar los más altos valores de nuestro pueblo. Y esto no se trata de que sea una situación personal o no, se trata de que simplemente ese día, lo que surge de la prueba que presentó aquí el fiscal, es que eso fue una manifestación, un performance, un acto de protesta llevado a cabo de manera pacífica. Aquí no ha surgido ni una sola prueba de que allí hubiera algo violento. No hubo violencia ninguna. No hay nadie herido. No hay nadie perjudicado. No hubo nada de la estructura que sufriera daño permanente.
O sea, está protegido quemar una bandera y destruirla totalmente, y no está protegido un acto pacífico como este. Pero voy a decir más, esta actividad se llevó a cabo en lo que se conoce desde los tiempos del Imperio Romano, que es la cuna supuestamente de nuestra democracia, ¿verdad? Y de donde viene gran parte de nuestro derecho, como el foro. En la época de Roma, el foro era el centro de la vida pública. En la antigua Roma era un valle que había entre el Palatino y el Capitolio, donde se desarrollaba la política, la justicia y la religión, donde los ciudadanos, que eran reconocidos como tal, ¿verdad? Sabemos que en aquella época pues había ciudadanos de muchas clases, pero los ciudadanos podían manifestarse de manera libre, era un espacio público como dije, entre el Palatino y el Capitolio. Esto pasó en el Capitolio, en un foro público, que la ley que trae el compañero fiscal, así le pidió, y el que le pidió que tomara conocimiento judicial, así lo acredita. En ese Capitolio, en ese distrito capitolino, es donde tradicionalmente se llevan a cabo múltiples manifestaciones y protestas. Lamentablemente, el Estado recurre cada vez más a criminalizar los actos de libertad de expresión mediante la presentación de cargos por delito, aunque la prueba no se ajuste, como pasó en este caso, a los elementos que se requieren para poder probar el delito. Se recurre a la criminalización como una forma para perseguir y reprimir las disidencias. Cada vez más, yo como abogada me veo en esta posición de tener que representar personas que lo que están es ejerciendo su derecho a libertad de expresión y llevando a cabo actos en beneficio de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. El fiscal recurre a un discurso de índole político, aquí hoy, de que los derechos constitucionales no son ilimitados y que en el Estado de ley y orden lo obliga a él no tiene alternativa, que aunque él simpatiza, el Estado de la ley y el orden lo obligan a él a intentar reprimir las expresiones de la disidencia. No concurro con esa apreciación de lo que es el derecho, ni de lo que es la función de un fiscal. A eso, la respuesta sería una simple, si nos pusiéramos, ¿verdad?, de la misma manera, lo viéramos de la misma forma. Yo tendría que decir que quien tiene la limitación para intervenir con los ciudadanos cuando ejercen sus derechos es el Estado. Y que el Ministerio Público, la Fiscalía, es quien primero debe velar, según nuestro orden constitucional, cuando la policía interviene con un ciudadano y consulta, como indicó el agente aquí que hizo, que consultó, el primer detente se lo tiene que poner el fiscal en una situación como esta. Porque es el fiscal el que nos protege a nosotros de intervenciones indebidas de parte de los miembros de la Policía de Puerto Rico y otras agencias de la sombrilla de seguridad. Pero, dicho todo esto, el Estado, el fiscal, ha citado en su argumentación, como imaginábamos, porque hicimos también nuestra investigación, casos, como he dicho, del ámbito civil, que es donde se suelen dirimir estas controversias. El abuso de la ideología de lo que es el Estado de ley y orden es una de las grandes producciones ficcionales de nuestros tiempos. Hay extensa literatura sobre eso en la penología, en Europa y en América Latina y también en Estados Unidos, sobre los peligros de seguir por esa línea de pensamiento. Esa mitología, esa visión ideológica del derecho, se utiliza y está al servicio de crear una mitología de la que se sirve el poder, o sea, las personas con capacidad para así ejercerlo, como son los fiscales, que tienen poder sobre los ciudadanos. Juez, he sido bien leniente, pero sigue haciendo manifestaciones con el Ministerio Público y el Ministerio Público no es ni sospechoso de nada, por favor. Que basta ya con mencionar al Ministerio Público y a este fiscal sobre manifestaciones y demás con conducta impropia, porque basta. ¿Tu señoría? Los informes no hacen pruebas, son referencias. Y yo no he hecho aquí ninguna manifestación de conducta impropia. Yo estoy hablando de interpretación del derecho y de formas diferentes de verlo. No hay ninguna imputación de conducta impropia. Sí, no ¿Que quede claro? Sí. No la hemos
Sí. No hemos notado que haya diferencia en control propio del Ministerio Público, ni como ente ni individual del fiscal. Y menos individual. Yo estoy hablando en estricto derecho. Sí, adelante. Si nosotros nos pusiéramos aquí, ¿verdad?, a contestar de manera política, pues entonces podríamos decir que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden y salir por ahí todo el mundo corriendo, pero no, estamos en un tribunal. Aquí, ¿qué es lo que se requiere en los procesos, en los procesos penales? Porque aquí no estamos en la calle, aquí no estamos en el foro público, aquí estamos en el tribunal. Y cuando a una persona se le acusa, se le presenta un pliego acusatorio por infracción a un artículo, el fiscal está obligado a probar no solo que esa persona fue quien cometió los hechos, tiene que traer pruebas de todos los elementos del delito y su conexión con esa persona. Y aquí faltan varias cosas. Falta, porque no hubo una investigación muy exhaustiva de lo que pudimos ver. Aquí no hay prueba más allá de dudas razonables de que el señor Román cometiera todo lo que se está imputando aquí. Eso es lo primero. Aquí se puso en duda el testimonio del agente Johnson con la entrevista que le realizó el agente Maldonado. Aquí no hay prueba más allá de dudas razonables para probar que se cometió el delito imputado, pero voy directo a la lectura del delito, que es lo que es importante en este caso. Y leo textualmente del artículo 198, que es el artículo base, porque el artículo 199 lo que establece son los agravantes. No es un delito aparte. El artículo 98 establece que toda persona que destruya, inutilice, altere, desaparezca o cause deterioro a un bien mueble o inmueble ajeno, total o parcialmente, incurrirá en un delito menos grave. Pues, ¿por qué? Porque uno puede romper las cosas de uno, ¿verdad? Pero si es un bien ajeno y se destruya, se inutiliza, se altera o se desaparezca o causa deterioro, pues se comete el delito menos grave. El artículo 199, que es por el que tenemos el pliego acusatorio, establece los agravantes. En su argumentación, el señor fiscal trajo varios aspectos relacionados con los agravantes. En el análisis editorial de Dora Nevares Muñiz, ella no indica que se podría ir por la vía civil. Eso no es lo que ella indica. Ella indica claramente, y la voy a leer también del código. La acción antijurídica consiste en destruir, inutilizar, alterar, hacer desaparecer o dañar un bien mueble o inmueble. El daño tipificado en el artículo es aquel que incapacita la cosa para el uso al que estaba destinada. O sea, que la incapacita. No que hay que pintarla de nuevo, no hay que volverle a poner la pátina. Que la incapacita, que eso dejó de estar allí. Dejaron de... Porque ¿verdad? ¿Para qué fueron destinadas estas estatuas? Para estar allí, para que la gente las vea. Siempre estuvieron allí. Siempre la gente las vio y las pudo ver. De hecho, la gente Maldonado declaró que cuando él llegó, la misma noche de los hechos, lo que le quedaba era residuos de pintura. ¿Y que declaró el testigo que preparó la restauración? Que él tuvo que restaurar 9, porque la primera cotización que él hizo fue de 9. Cuando las vio por primera vez, determinó que había que restaurar las 9. Él no sabe cómo estaban en su estado original. Aquí no se presentó nada, ni lo más mínima prueba de cómo estaban esas estatuas en su estado original. El señor que se sentó ahí a declarar no sabe cómo ellas eran. Él las había visto antes y él trató de acercarla a lo que más él recuerda cómo se veían. Pero es más, él ahí sentado dijo que habían quedado, que ahora estaban nuevas. Que después de restaurarle la pátina a las 8 esculturas, cuando vio la novena, dijo, ay, se ve más opaca, vamos a ponerla para que se vea igual, porque las otras quedaron mejor. Pero ¿qué es lo más importante de todo ese testimonio, su señoría? Que
todas las esculturas, no estas de los presidentes, todas las esculturas que este señor ha trabajado, él le ha tenido que hacer la misma procedimiento y que él ahí declaró, a preguntas de la defensa, que independientemente de la pintura o no, a todas las estatuas que están expuestas a las inclemencias del tiempo en el clima tropical nuestro y a la contaminación y al salitre y a todos los factores ambientales, hay que restaurarles la pátina periódicamente, y que lo hizo así con el Monumento de la Victoria, sin que nadie le hubiera echado ninguna pintura y que llevó a cabo exactamente el mismo procedimiento, sin variación alguna, en el de Hostos, en el de Corregel, en todos los documentos que él dijo que había restaurado. Pero voy a continuar leyendo del código. Dora Nevares dice en su análisis editorial que se trata de un daño que afecta a la esencia de la cosa, el cual puede constituir en destruir totalmente o parcialmente el bien mueble o inmueble, o alterarlo al punto de que no pueda dársele el uso al que estaba destinado, o deteriorarlo de una manera que afecte su esencia o valor. Y dice, que esa es la parte que citó el fiscal y que no concurro con la interpretación que él hace. Si el daño no llega a causar deterioro, menoscabo, destrucción o alteración en el bien mueble o inmueble, probablemente pueda ser resarcido por la vía civil. Aquí posiblemente el Estado hubiera tenido esa alternativa. La menos onerosa, la que se exige también que se utilice cuando se va a intervenir con un ciudadano. Posiblemente lo hubieran tenido, pero no. Decidieron, por las razones ideológicas, recurrir a una denuncia criminal. Lo que dice el compañero en cuanto a que él se allanó a que fueran solamente un solo cargo, no, eso se planteó en la regla 6, yo lo planteé lo del delito continuo. Y el compañero fiscal mismo que está aquí, el señor Valentín, se opuso tenazmente y argumentó a favor de que eran 8 denuncias. Y le dieron la razón. Y al señor Román se le determinó causa en 8 cargos y se le impuso fianza por 8 cargos esa noche. Y yo argumenté eso. Posteriormente, en la vista preliminar, luego de celebrada la vista, el fiscal Santiago hizo una expresión de que él entendía que un solo cargo, ¿verdad? Pero sí, el Ministerio Público desde el principio ha tenido interés y tuvo interés y lo expresó el señor Valentín de que fueran 8 cargos. De la prueba presentada, su señoría, en este caso, el fiscal no logró probar el caso más allá de dudas razonables. Argumentamos en primer lugar que no hay una intención de cometer delito, que el delito de daños es uno de intención específica y que en este caso las acciones realizadas por el señor José Alberto Román, que quedaran probadas, que eso, ¿verdad? Porque se presentó un video, pero la visibilidad era escasa. Pero las acciones que quedaron probadas aquí, la evidencia que se presentó aquí, no estuvieron motivadas por una intención criminal, sino por el ejercicio de sus derechos constitucionales y de su trabajo como artista. Pero más importante aún, hay ausencia total de prueba en cuanto a los elementos requeridos para sostener esta acusación presentada por la Fiscalía aquí en el día de hoy. Ninguno de los testigos, ni uno solo, aportó ninguna prueba acerca de cómo se encontraban esas estatuas antes de que fueran lavadas, antes de que se les echara la pintura. Ninguno de los testigos que sentó aquí el fiscal presentó prueba que lo que afectó esa patina fue que se le echara pintura, o fueron las inclemencias del tiempo, o fue porque fueron lavadas con manguera a presión, thinner, paint remover y cloro granulado, porque el mismo señor Núñez ahí declaró que todo eso podía afectar. Esa es la prueba que se presentó aquí. Aquí no se presentó ninguna prueba, más allá de dudas razonables, de que esa pintura fuera lo que ocasionara el que se tuviera que hacer el mantenimiento de esa pátina nuevamente. Pero, más aún, el señor Núñez declaró ahí que él no sabía en qué estado se encontraban esas estatuas antes, que no se habían restaurado en un montón de tiempo, por lo menos desde el paso del huracán María.
Él no pudo declarar cómo estaban esas estatuas antes del lavado preliminar que se hizo en el Capitolio, porque entonces aquí no sabemos si fue la pintura o fue el lavado preliminar que le dieron allí lo que causó ese daño. Esa duda aquí siempre va a existir por el procedimiento que se utilizó, que se dijo el señor Núñez y el testigo del fiscal, que se regó la pintura por usar el lavado a presión. Él lo declaró sentado ahí, que fue la manguera de lavado a presión lo que hizo que esa pintura se regara y se quedara adherida de la forma en que quedó adherida en los pliegues, en los detalles. El señor Núñez, que es el único testigo, ¿verdad?, que habla sobre ese elemento del estado de la cosa, cotizó la reparación de las 9 estatuas cuando las vio. O sea, él fue a verlas, le dijeron, mira a ver las estatuas, a ver si las quiere, si las puede restaurar o lo que limpiar. Y él las cotizó las 9, cobrando exactamente lo mismo por cada una de ellas. $5,000 por cada una, 5,000 por la pintada y 5,000 por la que no recibió nunca pintura. El señor Núñez declaró que el procedimiento para restaurar esa pátina fue el mismo en las 9 estatuas y en todas las otras estatuas que él ha restaurado. Pero lo más importante de todo, su señoría, es que el alegado daño que se le ocasionó a estas estatuas fue el que se le afectara la pátina, ¿verdad? Si vamos a asumir que por la pintura fue que se afectó, que eso no es la prueba que desfiló aquí, porque él dijo, porque entonces la novena, ¿por qué? ¿Verdad? Pero bueno, que se afectara la pátina, que al fin y al cabo, el mismo señor Núñez declaró ahí que es un acabado superficial, como una pintura que cubre las estatuas, pero que no se destruyó, no se alteró, no se inutilizó, no se desapareció, ni se causó deterioro a las mismas de manera que quedaran incapacitadas para el uso para el que fueron destinadas. ¿Que se veían más opacas? Sí. Igual que se veía más opaca la novena estatua, que no recibió pintura y por la que nos cobraron también $5,000. Nosotros entendemos, su señoría, que esta situación que hemos planteado en nuestra argumentación, unido a lo escaso de la prueba, a que aquí no hubo una investigación, a que aquí no se trajo una prueba robusta para probar los elementos del delito, dejan al tribunal en posición de determinar que no se cometió el delito y no están presentes todos los elementos, por lo que la decisión debe ser declarar al señor Román inocente, su señoría. Bien, la refutación del... Mire, pues, mientras la compañera hacía su argumentación, yo buscaba en la tercera sección del código, en las causas de exclusión de responsabilidad, a ver si había una causa de exclusión de protesta, pero no, está la legítima defensa, está el estado de necesidad, está la obediencia jerárquica, está el entrampamiento, ninguna. Decía manifestación, protesta, me eximo de responsabilidad. Ciertamente no hay un caso criminal resuelto al amparo de la libertad de expresión, eso es un hecho, que se da en el contexto de la Constitución y en el 99% de esos casos, evidentemente, son casos de naturaleza civil. Se puede invocar la misma defensa para lo penal, nada lo impide y sería la misma argumentación. Con relación específicamente a si se dio el daño o no, mire, si se dio el daño o no, su señoría va a resolver a base de lo que hay es lo que hay. No es un caso donde la controversia versa de este masacre, son unos daños, se vio un video, se identificó a la persona, el daño se da y se cumple con la persona y establece. Ya el daño estaba hecho con la pintura. Él mismo, no me remito al récord, independientemente si le pusieran el cloro, si le pusieran el paint remover o la benzina o lo que sea, ya el daño estaba hecho. Eso fue lo que declaró y está ahí, está claro.
Y yo entiendo que el aspecto más importante que debe tomar en su señoría es si procede o no ese daño. Punto. O sea, su señoría va a resolver. Hay daño, se configuran los elementos del daño. Con un testigo, con 10 testigos, con una investigación escueta, con una persona que lleva 30 años trabajando restauración de piezas y que las había visto y que sí establece que las había visto y que las había observado, no tenían pintura antes. El daño aquí es la pintura, no es las inclemencias del tiempo. Eso no es lo que está traído a la consideración de su señoría. Y su señoría va a determinar también si procede un acto legítimo de protesta de esta naturaleza, güey. Yo confío y miren, aquí no hay nada personal, yo hago mi trabajo todos los días de la misma manera. Entiendo que el caso sí se probó y su señoría va a determinar si procede o no lo que está ante de su consideración. Pues, muchas gracias y lo sometemos, evidentemente entendiendo que hemos cumplido con el quantum de más allá de dudas, su señoría, y lo sometemos a su discreción. Estamos en posición de resolver. Bien, durante estos días, pues, estas 2 tardes hemos estado presidiendo este proceso. Primeramente, y como hago usualmente en los juicios que presido, cuando así lo amerita, y en este caso lo amerita, pues felicito a las partes, pero felicito a los litigantes, señor fiscal, a la abogada de la defensa, ambos desde sus, ¿verdad? Desde su vera, ambos pues de manera ferviente defendiendo su posición. De eso se trata, ¿verdad? Como estábamos hablando de democracias, pues esto es uno de los ingredientes importantes de la misma, de que cada parte pueda hacer su trabajo, obviamente en antagonismo, porque de no haber sido así no hubiésemos llegado hasta acá. Dicho eso, pues también informo y digo para el registro que este tribunal pues ha examinado toda la prueba, porque empezó en la tarde de ayer y este juez se quedó hasta tarde ayer en el tribunal precisamente para poder examinar la prueba y tenerla ya examinada y analizada en la continuación que se dio hoy, que en ese sentido, pues el hecho de que se hubiese ido a la luz y se hubiese invocado a una, ¿verdad? A una entidad que está de moda, eso pues fue una bendición disfrazada, porque me dio el tiempo de poder analizar y poder familiarizarme más con la prueba. Con respecto a los elementos del delito y con respecto a los planteamientos constitucionales, no abundo más porque fueron excelentemente reseñados tanto por la defensa como por el Ministerio Público, cada cual dando su interpretación, pero sí la base del derecho sí estuvo correctamente traída, así que no voy a abundar sobre ello. Y por último, antes de resolver, pues como siempre lo hago, la razón de ser, ¿verdad?, de este juez en todo el tiempo que lleva presidiendo estos procesos es que la determinación que hago responde simple y únicamente al derecho, ¿verdad?, la prueba, la testifical y la que documental, fílmica, ¿verdad?, ilustrativa. Y ya dije el derecho y más importante, la conciencia mía. En el CABE de 2025G0046, este tribunal determina no culpable por duda razonable. Se está ordenando el desglose de los exhibits del Ministerio Público. Sí, su señoría, me permite para hacerlo con ser para récord. Voy a acercarme con la secretaria. Sí, tienes que firmar. Sí. Ya puede retirarse. No hay ninguna supervisión electrónica ni nada de eso.
Algo adicional en calendario. Sí, se está el desglose, lo ordenamos y el fiscal lo está recibiendo en estos momentos. Todo de bien. Viendo nuestro calendario de la el tribunal de 5 horas a la